Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que entiendes el amor y la pérdida. Porque cuando alguien pierde el amor por ti, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. No es como apagar una luz o cerrar una puerta. Es más sutil, más silencioso. Es como ver caer las hojas de un árbol, lentamente, una por una, hasta que un día descubres que la rama está desnuda. Y duele, no por la ausencia, sino por el vacío que deja lo que alguna vez estuvo lleno de vida. Pero antes de que te lo digan, antes de que las palabras construyan una despedida, hay señales que susurran verdades incómodas. Todo comienza con un cambio en la energía emocional, algo que no puedes ver, pero sí sentir. Esa conexión que una vez fue tan palpable, tan intensa, comienza a desvanecerse, como cuando entras en una habitación y aunque todo parece estar en su lugar, sabes que algo falta. La energía se siente densa, pesada, como si el aire estuviera cargado de palabras no dichas. Y duele, porque aunque nada ha cambiado en la superficie, en lo profundo lo sabes. Lo sientes. Es como si una parte de ti estuviera siendo arrancada lentamente, sin explicación, sin una razón aparente. No se trata solo de la falta de palabras, sino de la ausencia de emociones. Antes, sus ojos brillaban al verte. Había una chispa, una luz que no se podía fingir. Pero ahora, esa mirada está vacía, distante. Están presentes físicamente, pero su mente, su corazón, están en otro lugar. Ya no hay emoción en sus gestos, en sus palabras. La calidez que solía envolverte se ha enfriado. Y te encuentras preguntándote si hiciste algo mal, si dijiste algo que no debías. Te cuestionas una y otra vez, buscando respuestas en tus recuerdos, en conversaciones pasadas, intentando encontrar el momento exacto en que todo cambió. Pero la verdad es que a veces no hay un momento específico. El amor no muere de un golpe. Se desgasta lentamente. Se apaga como una vela que ha ardido demasiado tiempo. Y lo más doloroso es que, aunque lo intentes, no puedes encender esa llama de nuevo. No puedes forzar a alguien a sentir lo que ya no está ahí. Lo ves en sus ojos, en su sonrisa apagada, en su postura cansada. Es como si llevaran una máscara de indiferencia que no puedes quitar. No importa cuánto lo intentes. ¿Alguna vez te has sentido solo al lado de alguien? Esa sensación de estar acompañado, pero sentir un vacío profundo, una desconexión que no puedes explicar. Esa es la primera señal. Cuando el amor se desvanece, la energía cambia. Y no importa cuánto te esfuerces en ignorarlo, tu alma lo sabe. Es un susurro silencioso, una verdad incómoda que no puedes evitar. Pero, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué esa ausencia pesa más que cualquier palabra? Porque no se trata solo de la pérdida de una persona. Se trata de la pérdida de lo que esa persona representaba en tu vida. Se trata de la pérdida de la promesa de un futuro que nunca llegará. En el fondo, no es solo el miedo a estar solo. Es el miedo a aceptar que aquello que creías eterno ya no existe. Es el miedo a enfrentarte a la realidad de que no puedes controlar lo que alguien siente. Y eso duele, porque va en contra de todo lo que te han enseñado. Nos han hecho creer que el amor puede conquistarlo todo, que si te esfuerzas lo suficiente, puedes salvar cualquier relación. Pero la verdad es que el amor no siempre es suficiente. No puedes obligar a alguien a quedarse si su corazón ya se ha ido. Y entonces te quedas atrapado en ese vacío, en esa incertidumbre. Sigues aferrándote a la esperanza de que las cosas cambien, de que vuelvan a ser como antes. Pero en lo profundo, sabes que esa llama ya se ha extinguido. Es como intentar sostener agua en tus manos. No importa cuánto aprietes,
se escapa entre tus dedos. Y eso te rompe, porque te das cuenta de que no puedes hacer nada para detenerlo. Estás viendo cómo algo hermoso se desmorona frente a ti, y no puedes hacer nada para salvarlo. La primera reacción es la negación. Te dices a ti mismo que solo es una fase, que están pasando por un mal momento. Intentas justificar su frialdad, su distancia. Te convences de que si haces más, si amas más, todo volverá a ser como antes. Pero el amor no funciona así. No puedes amar por dos. No puedes llenar un vacío que no te pertenece. Y cuanto más te esfuerzas, más profundo se hace el abismo. Porque el amor no se trata de sacrificio, no se trata de luchar hasta desgastarte. El amor es reciprocidad. Y cuando esa reciprocidad se rompe, no importa cuánto te aferres, no puedes repararlo solo. Entonces, ¿qué haces cuando sientes ese cambio en la energía? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el amor se está desvaneciendo? La respuesta no es fácil, porque implica aceptar lo que no quieres ver. Implica dejar ir la ilusión de lo que pudo haber sido y enfrentar la realidad de lo que es. Implica aceptar que no puedes controlar los sentimientos de otra persona. Y eso duele, porque te sientes impotente, te sientes vulnerable. Pero también es en esa vulnerabilidad donde encuentras tu fuerza. Porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, cuando aceptas el cambio de energía, te liberas. Dejas de buscar explicaciones, de culparte a ti mismo, de intentar reparar lo irreparable. Y en ese proceso comienzas a redescubrirte. Comienzas a entender que tu valor no depende de si alguien te ama o no. Comienzas a darte cuenta de que, aunque pierdas a alguien, no te pierdes a ti mismo. Entonces, en lugar de luchar contra esa energía que se ha enfriado, fluye con ella. Deja que te transforme. Deja que te enseñe a soltar, a liberar, a seguir adelante. Porque aferrarte a algo que ya no existe solo te arrastrará hacia la oscuridad. Pero cuando aceptas el cambio, cuando abrazas el vacío, descubres que puedes reconstruirte. Descubres que, aunque el amor se haya ido, la vida sigue. Y tú sigues aquí. Sigue latiendo tu corazón. Sigue respirando tu alma. Porque el amor puede desaparecer, pero tu esencia permanece. Y ahí, en ese dolor, en ese vacío, es donde comienzas a renacer. Porque a veces, perder el amor de alguien es la oportunidad de reencontrar el amor por ti mismo. La ausencia de presencia emocional duele de una manera que las palabras no pueden describir. Porque no es solo la falta de compañía, es la ausencia de alma. Es compartir un espacio físico y al mismo tiempo sentir que esa persona está a kilómetros de distancia, atrapada en un mundo al que ya no tienes acceso. Te miran, pero no te ven. Te escuchan, pero no te oyen. Y sientes un vacío indescriptible, como si el eco de lo que alguna vez fueron estuviera presente, pero su esencia ya se hubiera ido. Es en esos momentos cuando te das cuenta de que el amor no solo se trata de estar juntos, sino de estar presentes, de habitar el mismo momento con el corazón y no solo con el cuerpo. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo es que alguien puede estar físicamente tan cerca y, sin embargo, tan distante emocionalmente? La respuesta no siempre es simple, pero empieza cuando dejan de importar los detalles. Es como si el puente invisible que los unía se hubiera desmoronado lentamente. Antes, cada palabra tenía un significado, cada gesto un propósito. Pero ahora, las palabras son vacías y los gestos son mecánicos. Todo se ha convertido en una rutina sin alma, en un guión repetido una y otra vez, sin emoción
ni intención. Es como si se hubieran puesto una armadura invisible, una barrera impenetrable que no puedes atravesar sin importar cuánto lo intentes. Esa barrera no está hecha de palabras o de actos visibles, sino de la ausencia de ellos. Dejan de hacer preguntas, dejan de mostrar interés. Antes querían saber cada detalle de tu día, cada pensamiento que cruzaba tu mente. Pero ahora ni siquiera notan tu silencio. Puedes hablar durante horas, pero te sientes como si estuvieras hablando con las paredes. Porque su presencia está ahí, pero su esencia no. Esa es la diferencia entre estar y estar presente. Cuando alguien pierde el amor por ti, siguen estando ahí, pero su presencia emocional desaparece. Y eso duele de una manera que las palabras no pueden consolar. Porque no se trata de lo que dicen, sino de lo que ya no dicen. No se trata de lo que hacen, sino de lo que han dejado de hacer. Es como una flor que deja de recibir agua. Lentamente se marchita, sin hacer ruido, sin drama. Pero el vacío que deja es devastador. Y comienzas a dudar de ti mismo. Te preguntas si es tu culpa, si hiciste algo mal. Intentas recordar el momento exacto en que todo cambió, el día en que su mirada se volvió distante, el instante en que sus abrazos se enfriaron. Pero no puedes señalar un momento específico, porque la ausencia de presencia emocional no ocurre de golpe. Es un proceso lento, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que estás solo, aunque estén a tu lado. Entonces, ¿cómo enfrentas esa ausencia? ¿Cómo navegas por ese vacío sin perderte en él? La respuesta no es fácil, pero comienza con la aceptación. Aceptar que no puedes obligar a alguien a estar presente. Aceptar que el amor no se mide solo en palabras o en tiempo compartido, sino en la calidad de esa presencia. Porque estar no siempre significa acompañar, y compañía no siempre significa conexión. Es en ese vacío donde tienes que decidir si seguirás luchando por alguien que ya no está emocionalmente contigo, o si tendrás el valor de dejar ir lo que una vez fue, para abrir espacio a lo que puede llegar a ser. Y esa decisión no es una renuncia, es un acto de amor propio, porque mereces una presencia completa, no una sombra de lo que alguna vez fue. Pero para tomar esa decisión, primero tienes que enfrentarte a tus propios miedos. Miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente, miedo a no encontrar a alguien más. Estos miedos son los que te mantienen atrapado en una relación donde solo existe el cuerpo, pero no el alma. Estos miedos son los que te hacen conformarte con migajas de atención, con fragmentos de presencia. Pero la verdad es que esos miedos no son reales. Son solo sombras de tus propias inseguridades, reflejos de tus heridas no sanadas. Cuando te das cuenta de esto, cuando tienes el valor de mirar tus miedos de frente, comienzas a liberarte. Comienzas a entender que la ausencia de presencia emocional no es un reflejo de tu valor, sino de su capacidad de amar. Comienzas a ver que su distancia no significa que tú no seas digno de amor, sino que ellos no están en un lugar emocional para entregarlo. Y ahí, en esa comprensión, encuentras tu fuerza. Porque la presencia emocional no se puede mendigar, no se puede exigir ni forzar, se da libremente o no se da en absoluto. Y cuando alguien ya no está emocionalmente presente, no importa cuánto te esfuerces, no puedes llenar ese vacío. No puedes luchar por dos, no puedes sentir por dos. Lo único que puedes hacer es elegir cómo responder a esa ausencia. Puedes elegir aferrarte a la esperanza de que cambien, o puedes elegir liberarte del dolor de esperarlo. Pero para liberarte, primero tienes que aceptar que mereces más, que mereces una presencia completa,
no solo una sombra, que mereces ser amado plenamente, no a medias. Y eso solo lo encontrarás cuando tengas el valor de soltar lo que ya no está. Cuando dejes de buscar su presencia en sus palabras vacías, en sus miradas ausentes. Porque el amor no es solo estar ahí, es estar presente con el alma. Entonces, en lugar de enfocarte en su ausencia, enfócate en tu presencia, en cómo te has estado abandonando a ti mismo mientras intentabas aferrarte a alguien que ya no estaba, en cómo has estado perdiéndote al intentar que alguien más te encuentre. Porque la verdadera ausencia no es la de ellos, es la de ti mismo. Te has perdido tratando de salvar lo que ya no existe, pero puedes reencontrarte. Puedes regresar a ti, a tu esencia, a tu verdad. Y ese es el poder de la ausencia de presencia emocional. Te muestra el vacío para que puedas llenarlo contigo mismo. Te confronta con tu soledad para que descubras que nunca estuviste realmente solo, porque siempre te tuviste a ti. Te enseña a amarte de una manera que nadie más podrá hacerlo, porque aprendes a ser tu propia presencia, tu propio refugio. Cuando alguien pierde el amor por ti, primero se ausentan emocionalmente, pero esa ausencia no tiene que destruirte, puede transformarte, puede enseñarte a estar presente contigo mismo, a amarte en tu soledad, a reconstruirte desde el vacío, porque al final la presencia que más necesitas no es la de ellos, sino la tuya. Y cuando aprendes a estar completo contigo, descubres que nunca más tendrás miedo de su ausencia, porque ya no te faltará nada. El desinterés en los detalles duele más de lo que podrías imaginar, porque son esos detalles los que construyen el amor, los que nutren la conexión, los que hacen que te sientas visto, escuchado, valorado. No es el gesto grandioso ni las palabras rimbombantes. Es lo pequeño, lo aparentemente insignificante, lo cotidiano. Es recordar tu comida favorita, preguntar cómo te fue en ese evento que te ponía nervioso, notar el brillo en tus ojos cuando hablas de tus sueños. Pero cuando alguien pierde el amor por ti, esos detalles ya no importan. Se vuelven irrelevantes, invisibles, y es ahí cuando el dolor se instala, porque no duele solo su ausencia, sino la indiferencia que la acompaña. Es una sensación que va más allá de la decepción. Es la certeza de que ya no ocupas ese lugar especial en su mente, ese espacio en el que antes residían las pequeñas cosas que te hacían ser quien eres. Ya no se acuerdan de lo que te hace reír, de lo que te preocupa, de lo que anhelas en silencio. Y sientes que, de alguna manera, estás desapareciendo. Porque cuando alguien deja de notar tus detalles, deja de verte realmente. Y eso duele más que cualquier palabra, más que cualquier despedida, porque no se van de golpe. Simplemente dejan de estar ahí, incluso cuando permanecen a tu lado. Es un vacío sutil, casi imperceptible al principio. Como cuando hablas y no preguntan nada a cambio, cuando compartes tus pensamientos y solo obtienes respuestas automáticas, sin curiosidad, sin interés genuino. Te das cuenta de que ya no hay seguimiento en sus palabras. Lo que dices entra por un oído y sale por el otro, sin dejar huella. Antes, cada conversación era un puente que los unía, pero ahora solo son palabras lanzadas al vacío, sin eco, sin respuesta emocional. Y empiezas a sentirte invisible. Empiezas a preguntarte si tu voz importa, si tu historia tiene valor. Empiezas a reducirte, a callar detalles que antes compartías sin dudar, porque te das cuenta de que ya no les importan. Es como si estuvieras hablando en otro idioma, uno que ellos ya no tienen interés en entender. Y en ese silencio, en esa falta de reciprocidad, te das cuenta de que algo se ha roto. Porque el amor se construye en los detalles.
Y cuando esos detalles dejan de importar, el amor comienza a morir. Pero no es solo la ausencia de preguntas, es la ausencia de cuidado. Antes, estaban atentos a tus necesidades, a tus estados de ánimo, a tus cambios sutiles. Notaban cuando estabas cansado, cuando algo te preocupaba, cuando necesitabas un abrazo sin palabras. Pero ahora, esos gestos han desaparecido. No porque no puedan hacerlo, sino porque ya no quieren hacerlo. Ya no sienten esa necesidad de cuidarte, de estar ahí para ti, de acompañarte en tus emociones. Y eso duele, porque el cuidado no se puede fingir. Se siente o no se siente. Y cuando deja de sentirse, no hay manera de obligarlo. ¿Te has dado cuenta de cómo cambian los gestos cuando el amor se desvanece? Antes, sus ojos brillaban cuando hablabas, sus palabras eran cálidas, sus abrazos sinceros. Pero ahora, sus gestos son fríos, distantes, casi mecánicos. Te abrazan porque es lo que se espera, pero ya no hay calor en sus brazos. Te besan porque es parte de la rutina, pero sus labios ya no llevan la intención de antes. Y te preguntas en qué momento cambió todo. ¿Cuándo dejaron de querer estar cerca, de sentir esa necesidad de estar presentes? Y comienzas a cuestionarte. Comienzas a preguntarte si fuiste tú quien cambió, si hiciste algo para apagar ese interés. Buscas errores en ti mismo, te criticas, te culpas, intentas recordar cada conversación, cada gesto, buscando una explicación. Pero la verdad es que a veces no hay una razón lógica. A veces el amor simplemente se desvanece, y con él el interés en los detalles que una vez construyeron esa conexión. Pero ese desinterés no solo te hace cuestionar la relación, también te hace cuestionarte a ti mismo. Te preguntas si realmente vales la pena, si eres suficiente, si mereces ese cuidado que ya no recibes. Te sientes pequeño, insignificante, como si tus emociones no tuvieran importancia, como si tus sueños y tus miedos fueran irrelevantes. Y eso es lo más peligroso de todo, porque empiezas a dudar de tu propio valor, empiezas a creer que no mereces ser visto, ser escuchado, ser amado. Es en ese momento cuando necesitas recordar que tu valor no depende de su interés, que no eres menos porque alguien haya dejado de notar tus detalles, que no eres invisible solo porque dejaron de verte, porque tu esencia no desaparece solo porque dejaron de prestarle atención. Sigues siendo tú, con tus sueños, con tus miedos, con tu luz. Y solo porque alguien dejó de verla, no significa que haya dejado de brillar. Pero para recordar esto, primero necesitas soltar esa necesidad de validación externa. Necesitas dejar de medir tu valor a través de los ojos de quienes ya no quieren verte. Necesitas reconectar contigo mismo, con tus propios detalles, con aquello que te hace único. Necesitas recordar que mereces ser amado plenamente, no a medias, no en fragmentos, no en recuerdos. Mereces un amor que te mire y te vea, que te escuche y te sienta, que te valore en toda tu complejidad. Y para encontrar ese amor, primero necesitas dártelo a ti mismo. Necesitas empezar a notar tus propios detalles, a cuidar de tus propias emociones, a interesarte genuinamente en tu propio bienestar. Necesitas convertirte en tu prioridad, en tu refugio, en tu compañía. Porque cuando empiezas a amarte de esa manera, cuando empiezas a valorarte sin necesidad de aprobación externa, te das cuenta de que no necesitas quedarte donde ya no eres visto. Te das cuenta de que mereces más que migajas de atención, que mereces más que un interés vacío y superficial. Es entonces cuando te liberas, cuando dejas de intentar revivir un interés que ya está muerto, cuando dejas de esperar que alguien vuelva a notar tus detalles,
cuando dejas de reducirte para encajar en un amor que ya no te abraza. Y en ese acto de liberación, encuentras tu poder, encuentras tu valor, encuentras la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás, sin aferrarte a lo que ya no está. Porque cuando alguien pierde el interés en tus detalles, en realidad está perdiendo la oportunidad de conocerte profundamente, de amarte auténticamente. Y esa pérdida no es tuya, es de ellos, porque tú sigues siendo tú, con tus sueños, tus miedos, tu luz. Y aunque hayan dejado de verla, tu luz sigue brillando. Solo necesitas encontrar a alguien que sepa apreciarla, alguien que quiera quedarse para descubrir todos tus detalles. Pero hasta que eso ocurra, quédate contigo. Quédate con tu esencia, con tu verdad, con tu amor propio. Porque esa es la presencia más importante de todas. Hay un vacío en las palabras cuando ya no hay amor. No es solo el silencio lo que duele, sino la ausencia de significado detrás de las palabras que todavía se dicen. Esas frases que antes cargaban emociones, sueños y promesas, ahora suenan vacías, carentes de intención. Siguen hablando, pero no dicen nada. Responden a tus preguntas, pero sus respuestas ya no construyen puentes, sino muros. La comunicación se vuelve superficial, evasiva, sin alma. Es como intentar abrazar el humo, como intentar sostener agua en las manos. Todo se escapa, todo se desvanece, y te quedas con una sensación de soledad, aunque las palabras sigan llenando el espacio. Duele porque te das cuenta de que las conversaciones ya no profundizan, ya no exploran. Solo rozan la superficie, saltan de un tema a otro sin tocar el corazón. Preguntas cómo estuvo su día y obtienes respuestas breves, automáticas, sin emoción. Hablas de tus miedos, de tus sueños, esperando encontrar apoyo, pero te encuentras con comentarios vacíos, con cambios de tema, con evasivas que te hacen sentir que tus emociones no tienen lugar, que tu vulnerabilidad es una carga. Y te preguntas cuándo cambió todo, cuándo dejaron de escuchar realmente, cuándo sus palabras se convirtieron en paredes en lugar de puertas. Es como estar atrapado en un laberinto sin salida. Sigues buscando un punto de conexión. Sigues intentando encontrar el camino de regreso a las conversaciones profundas, sinceras, que antes compartían. Pero cada intento termina en un callejón sin salida. Cada pregunta es respondida con indiferencia. Cada confesión es recibida con silencio incómodo o con un cambio repentino de tema. Y sientes que ya no puedes llegar a ellos, que han levantado barreras invisibles que te mantienen fuera, que te excluyen de su mundo interno. Esa exclusión duele, no porque te hayan dejado fuera, sino porque alguna vez estuviste dentro y ahora te niegan la entrada. En esos silencios incómodos, en esas respuestas frías, te das cuenta de que ya no quieren compartir su vida contigo. Ya no sienten la necesidad de contarte sus pensamientos, sus preocupaciones, sus sueños. Lo que antes compartían sin reservas, ahora lo guardan para ellos mismos. Y sientes que te están ocultando una parte de su mundo, una parte de ellos que alguna vez fue tuya. Ya no hay complicidad, ya no hay confianza. Todo se vuelve superficial, mecánico. Las palabras ya no conectan, solo llenan el silencio. Y ese vacío, ese abismo que crece entre sus palabras y sus emociones, te consume lentamente. ¿Te has dado cuenta de cómo las palabras cambian cuando el amor se va? Se vuelven distantes, frías, casi desconocidas. La dulzura desaparece, el tono se enfría. Las palabras que antes eran susurros de cariño, ahora son solo sonidos sin significado. Dicen que te aman, pero su voz no lo siente. Dicen que todo está bien,
pero sus ojos revelan lo contrario. Y te sientes atrapado en un juego de espejos, donde las palabras reflejan una realidad distorsionada. Una realidad en la que el amor solo existe en apariencia, pero ha muerto en el corazón. Intentas buscar la verdad detrás de sus palabras. Intentas leer entre líneas, encontrar una señal de que todavía sienten algo. Pero cuanto más lo intentas, más te das cuenta de que están escondiendo sus emociones, ocultando sus verdaderos pensamientos. Han aprendido a disfrazar su desinterés con frases educadas, a ocultar su indiferencia con palabras vacías. Y eso duele más que el silencio, porque te hacen creer que todavía hay algo, cuando en realidad solo quedan sombras de lo que alguna vez fue. La evasión se convierte en su mecanismo de defensa. En lugar de enfrentarse a la realidad, en lugar de hablar de lo que realmente sienten, evitan las conversaciones difíciles, cambian de tema, responden con frases vagas, se escapan con silencios prolongados o con excusas para terminar la conversación. Y tú te quedas esperando respuestas que nunca llegan, esperando una verdad que nunca se atreverán a decir. Porque decirlo sería admitir que el amor ya no está. Sería enfrentar el dolor de la despedida. Y es más fácil evadir, fingir que todo sigue igual, aunque ambos sepan que ya nada es lo mismo. Pero esa evasión te destroza por dentro, porque te deja en un limbo, en una incertidumbre que duele más que una despedida clara. Te aferras a las palabras vacías, esperando que algún día vuelvan a llenarse de significado. Te conformas con frases superficiales, porque es mejor que el silencio absoluto. Pero en el fondo, sabes que no es suficiente. Sabes que estás construyendo tu esperanza sobre cimientos de aire. Y aunque intentes ignorarlo, aunque intentes convencerte de que todo está bien, tu alma sabe la verdad. Sabe que el amor ya no está. Entonces, ¿cómo enfrentas esa comunicación vacía, esa evasión constante? No se trata de exigir respuestas, ni de intentar forzar conversaciones que ellos no quieren tener, porque no puedes obligar a alguien a abrir su corazón cuando ya no siente la necesidad de hacerlo. No puedes llenar un silencio cuando la ausencia de palabras es la respuesta más honesta que pueden darte. Pero sí puedes elegir cómo responder a esa evasión, cómo reaccionar a esa comunicación superficial. Puedes elegir seguir esperando palabras que nunca llegarán, o puedes elegir liberarte de esa necesidad de respuestas. Es en ese momento de aceptación donde encuentras tu libertad, porque al dejar de esperar palabras sinceras, dejas de darle poder a sus evasivas. Al soltar la necesidad de que te expliquen sus sentimientos, recuperas tu propio poder emocional. Dejas de intentar descifrar sus silencios, dejas de buscar señales en sus palabras vacías, y en lugar de aferrarte a sus evasivas, comienzas a escuchar tu propia voz. Comienzas a hablar tu verdad, aunque ellos ya no quieran escucharla. Comienzas a expresar tus emociones, aunque no recibas la respuesta que esperas. Y en ese proceso te liberas, porque dejas de depender de sus palabras para validar tus sentimientos. Dejas de esperar que ellos te den el cierre que necesitas. Te das cuenta de que el cierre no lo dan sus palabras, sino tu propia decisión de seguir adelante. Entiendes que no necesitas una explicación para soltar, que no necesitas una conversación sincera para sanar. Solo necesitas darte permiso de dejar ir, de cerrar ese capítulo por ti mismo sin esperar nada de ellos. Porque cuando la comunicación se vuelve superficial y evasiva, es una señal de que ya no hay un puente que los conecte. Pero eso no significa que estés atrapado en esa isla de incertidumbre. Significa
que es momento de construir tu propio puente hacia ti mismo, hacia tu paz, hacia tu libertad. Porque aunque sus palabras se hayan vuelto vacías, las tuyas siguen teniendo poder. Y puedes usarlas para reconstruirte, para sanar, para encontrar un nuevo sentido más allá de su silencio. En ese acto de liberación, descubres que no necesitas sus palabras para encontrar la verdad, porque la verdad siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitas el valor de aceptarla, de soltar lo que ya no tiene vida, de dejar atrás las palabras vacías y encontrar tu propia voz, tu propio camino, tu propio amor. Es extraño cómo el silencio puede hablar más fuerte que cualquier palabra. Cuando alguien pierde el amor por ti, no siempre hay gritos ni discusiones. A veces, lo que queda es una calma engañosa, una ausencia de conflicto que parece paz, pero que en realidad es indiferencia. Y esa indiferencia duele más que cualquier pelea, porque al menos en una discusión hay pasión, hay interés, hay un deseo de resolver, de reconstruir. Pero cuando ya no hay conflicto, cuando todo se convierte en un acuerdo silencioso de no profundizar, de no confrontar, es ahí cuando sabes que el amor ha empezado a morir. Es fácil confundir la ausencia de conflicto con estabilidad. Pensar que, si no hay discusiones, todo está bien. Pero el silencio puede ser más destructivo que cualquier palabra. Ese silencio que evita los temas importantes, que elude las conversaciones difíciles, que prefiere la indiferencia a la confrontación, ese es el verdadero enemigo del amor. Porque el amor no se trata solo de sonrisas y armonía. El amor también se construye en el desacuerdo, en la fricción, en el roce de dos almas que buscan entenderse a pesar de sus diferencias. Cuando ya no hay conflicto, cuando ya no hay desacuerdo, es porque ya no hay interés en encontrar un punto medio, en luchar por la relación. ¿Te has dado cuenta de cómo cambian las discusiones cuando el amor se va? Antes, cada desacuerdo era una oportunidad para crecer, para entenderse, para fortalecer el vínculo. Pero ahora, las peleas ya no existen o se han vuelto superficiales, carentes de profundidad emocional. Se convierten en discusiones vacías, sin resolución, sin la intención de sanar. O peor aún, se reemplazan con un silencio frío, con una indiferencia que corta más que cualquier palabra hiriente. Y ese silencio duele, porque revela que ya no hay nada que salvar, nada por lo cual luchar. Ese vacío de conflicto es como un océano en calma que esconde una tormenta bajo la superficie. Parece pacífico, pero debajo hay una corriente de emociones reprimidas, de palabras no dichas, de resentimientos que han sido enterrados para evitar confrontaciones incómodas. Pero evitar el conflicto no resuelve nada, solo posterga lo inevitable. Y mientras sigues navegando en esa aparente paz, te alejas cada vez más de la verdad, de lo que realmente está ocurriendo en su corazón. Es ahí donde te das cuenta de que ya no están luchando por ti, por la relación. Han renunciado al esfuerzo de intentar comprenderte, de querer llegar a un acuerdo. Prefieren callar antes que confrontar. Prefieren ignorar antes que resolver. Porque ya no les importa si las cosas mejoran o empeoran. Y esa indiferencia te rompe, no porque te ataquen, sino porque ya no hay nada que atacar. Ya no hay pasión, ya no hay amor. Solo queda una distancia fría, un abismo que crece cada día, alimentado por la falta de conflicto, por la ausencia de emociones. Antes, las discusiones eran intensas, sí, pero también eran una señal de que había algo por lo que luchar. Pero ahora te das cuenta de que no hay nada que discutir, porque ya no hay interés en arreglar las cosas. Y eso duele más que cualquier pelea,
porque te hace sentir invisible, irrelevante. Te das cuenta de que podrían perderte y no moverían un dedo para evitarlo. Y esa indiferencia te consume, porque no sabes cómo luchar contra el silencio. No sabes cómo derribar las paredes de la apatía. Empiezas a darte cuenta de que no están eligiendo la paz. Están eligiendo la comodidad de no sentir, de no involucrarse. Han construido una coraza de indiferencia para protegerse de sus propios sentimientos, para no enfrentar la realidad de que ya no quieren estar ahí. Y esa coraza te deja fuera, te excluye de su mundo emocional. Te conviertes en un extraño, en alguien con quien solo comparten un espacio físico, pero no un espacio emocional. Pero no puedes luchar contra la indiferencia. No puedes forzar a alguien a sentir, a preocuparse, a querer arreglar lo que está roto. No puedes discutir con el silencio. No puedes negociar con la apatía. Y es ahí cuando te das cuenta de que la ausencia de conflicto no es paz. Es abandono emocional. Es renunciar a la relación sin decir adiós. Es dejar de luchar sin tener el valor de despedirse. Te quedas atrapado en una incertidumbre que te rompe por dentro, porque no hay una despedida clara, no hay un cierre definitivo. Solo hay un vacío que crece, una ausencia de palabras que te deja esperando respuestas que nunca llegarán. Sigues esperando una señal de que les importa, de que todavía hay algo por lo que luchar. Pero la verdad es que ya se han ido, aunque sus cuerpos sigan ahí, aunque sus palabras sigan llenando el silencio con conversaciones triviales y sin sentido. Entonces, ¿qué haces cuando te enfrentas a esa ausencia de conflicto? No se trata de provocar discusiones solo para obtener una reacción. No se trata de gritar para romper el silencio. Se trata de aceptar que ya no hay nada que discutir, porque ya no hay un compromiso emocional. Se trata de entender que el amor no se mide por la ausencia de peleas, sino por la presencia de esfuerzo, de interés, de lucha. Y cuando te das cuenta de que han dejado de luchar, de que han dejado de importarle los desacuerdos, de que ya no sienten la necesidad de resolver los problemas, es ahí cuando necesitas encontrar tu propia paz. No en su indiferencia, no en su silencio, sino en tu propia decisión de seguir adelante, de dejar ir lo que ya no está, de liberarte de una relación en la que solo tú estás luchando. Porque el amor no es un monólogo. El amor es un diálogo constante. Es un intercambio de emociones, de pensamientos, de sueños. Y cuando solo hablas tú, cuando solo luchas tú, cuando solo te importa a ti, entonces ya no hay amor, solo hay un eco vacío. Y no puedes seguir viviendo de ecos. No puedes seguir construyendo sobre un silencio que nunca te dará respuestas. Es en ese momento de aceptación cuando comienzas a sanar, cuando te das cuenta de que no necesitas pelear para cerrar un ciclo, que no necesitas un conflicto para liberarte. Solo necesitas decidirlo. Solo necesitas darte permiso de dejar ir, de cerrar esa puerta silenciosa, de seguir adelante sin mirar atrás. Y en ese acto de liberación encuentras tu paz, una paz que no depende de su presencia, de sus palabras o de sus conflictos. Una paz que viene de saber que mereces más que silencio, más que indiferencia. Una paz que viene de elegirte a ti. La ausencia de gestos espontáneos de cariño duele de una manera que es difícil de explicar. No es solo que dejen de abrazarte o de tomar tu mano. Es la falta de intención detrás de cada movimiento, la frialdad en cada roce, la distancia en cada mirada. Antes, el amor se manifestaba sin esfuerzo, sin planificación, sin motivos. Un abrazo sorpresa, una sonrisa sincera, una caricia en el momento justo. Pero ahora todo es predecible, mecánico, vacío. Te besan,
pero sus labios ya no hablan el mismo idioma. Te abrazan, pero sus brazos ya no buscan refugiarte. Se han convertido en gestos sin alma, en movimientos sin corazón. Y eso duele, porque recuerdas cómo solía sentirse, cómo su presencia era un consuelo, cómo sus caricias sanaban. Ahora son solo sombras de lo que alguna vez fueron. Ese vacío no es solo físico, es emocional. La energía que antes fluía libremente, ahora se siente densa, estancada, distante. Están ahí, pero ya no te tocan el alma. Y te preguntas cuándo dejaron de sentir ese deseo de acercarse. De estar contigo no por costumbre, sino por elección. Ya no hay sorpresas, ya no hay pasión. Se han convertido en rituales vacíos, en rutinas sin significado. Y te sientes solo, incluso en sus brazos. Pero no es solo la ausencia de contacto físico lo que duele, es la ausencia de cuidado, de preocupación genuina, de ese amor que se expresaba en pequeños detalles. Antes se fijaban en todo, en tus expresiones, en tus silencios, en tus cambios de ánimo. Notaban cuando necesitabas un abrazo, cuando algo te preocupaba, cuando necesitabas simplemente que estuvieran ahí, sin decir nada. Pero ahora ya no ven más allá de tus palabras. Ya no perciben lo que sientes. Ya no se preocupan por lo que no dices. Y te das cuenta de que han dejado de mirarte con el corazón, de escucharte con el alma. Entonces empiezas a adaptarte. Te acostumbras a la distancia, a la frialdad, a la ausencia de cariño. Aprendes a no esperar esos gestos, a no anhelar esas caricias. Intentas convencerte de que puedes vivir sin ellos, de que no necesitas sus abrazos vacíos, de que puedes llenar ese vacío por ti mismo. Pero en el fondo, duele, porque el amor no solo se dice, se siente, se demuestra, se expresa. Y cuando esas expresiones desaparecen, el amor comienza a morir. Te preguntas si eres tú el problema, si dejaste de ser suficiente, si hiciste algo para apagar ese deseo. Te cuestionas una y otra vez, buscando respuestas en tus propias acciones, culpándote por la frialdad que ahora recibes. Pero la verdad es que no siempre es tu culpa. No siempre puedes controlar lo que alguien siente o deja de sentir. A veces, el amor simplemente se desvanece, sin razón, sin explicaciones. Y no importa cuánto te esfuerces, no puedes encender una llama que ya no arde. Entonces, ¿qué haces cuando desaparecen los gestos de cariño? ¿Cómo enfrentas ese vacío sin dejarte consumir por él? La respuesta no es fácil, pero comienza contigo. Comienza al darte cuenta de que mereces un amor que se sienta, no solo que se diga. Mereces un cariño que se demuestre, no solo que se asuma. Y si eso ya no está ahí, tienes el poder de elegir. Puedes quedarte, esperando que algún día vuelvan a mirarte con amor, o puedes elegir liberarte de esa ausencia, de esa frialdad. Pero para tomar esa decisión, primero necesitas reconectar contigo mismo. Necesitas aprender a darte ese amor que ya no recibes, a abrazarte en tus propios silencios, a consolarte en tus propias noches frías. Necesitas descubrir que puedes ser tu refugio, tu fuerza, tu compañía. Porque cuando encuentras ese amor dentro de ti, cuando aprendes a llenar tu propio vacío, dejas de necesitar migajas de afecto. Dejas de conformarte con abrazos sin calor, con caricias sin intención. Y encuentras el valor de soltar, de seguir adelante, de elegirte a ti mismo. Al final, la desaparición de esos gestos no solo te muestra que su amor ha cambiado, también te muestra cuánto amor necesitas darte a ti mismo. Porque tu valor no depende de sus caricias, ni de sus abrazos, ni de sus besos. Tu valor viene de tu esencia, de tu alma, de tu capacidad de amarte
incluso cuando otros dejan de hacerlo. No tengas miedo de soltar lo que ya no te abraza, de dejar ir lo que ya no te cuida. Porque al hacerlo, te liberas de una sombra que nunca podrá darte luz y abres espacio para un amor real, profundo, sincero. Un amor que comience en ti, que crezca en ti y que algún día encuentre a alguien que sepa apreciarlo. Porque mereces un amor que se sienta en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido. Y ese amor llegará cuando primero lo encuentres dentro de ti.